Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy estamos en la parte de estática y vamos a hablar de lo que son las condiciones de equilibrio. Se dice que estas condiciones de equilibrio son aquellas que me permiten o permite que un cuerpo se mantenga en equilibrio. Existe la primera condición donde me dice, en este caso, que la suma algebraica de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en cualquier dirección va a ser igual a cero. Es decir, vamos a sumar las fuerzas que actúan en lo que serían nuestros componentes en X y las vamos a sumar nuestras fuerzas que trabajan en el eje de la Y. A sumar, estas van a ser igual a cero. Decimos, voy a trabajar tanto, en este caso, vamos a decirlo, componente en X, que sería la fuerza por coseno del ángulo, y componentes en Y, que sería la fuerza seno del ángulo. Cuando se cumple con esta condición, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que no hay un desplazamiento vertical ni horizontal. La segunda condición de equilibrio, esta nos habla sobre lo que es, vamos a decir, la suma algebraica de los momentos. Esa suma algebraica de los momentos de fuerzas con respecto al eje de giro en sentido de reloj, pues resulta que va a ser igual a la suma de momentos en sentido opuesto. Es decir, nosotros vamos a sacar la sumatoria de los momentos y la sumatoria va a ser igual a cero. En esta segunda condición, lo que se establece es que no existen giros o no hay giros en el cuerpo. Vamos entonces a trabajar nuestro ejercicio, el cual nos habla de que es un brazo. Este brazo sostiene un cuerpo de 1600 newtons y nos piden hallar la tensión tanto de la cuerda como de lo que es la reacción de la viga. Esta es nuestra viga, aquí va a haber una reacción y esta es una cuerda donde va a existir una tensión. Es bien importante analizar nuestro sistema para ver cómo lo podemos trabajar. Vemos aquí, esta vamos a decir que no es la pared, es una pared donde está parte de lo que sería la cuerda y donde también está lo que sería la viga. Y vemos que existe una, vamos a decir, una reacción en la viga, una reacción en la viga hacia la derecha. ¿Sí? La tensión de la cuerda va hacia arriba. Sí, existe, vean que aquí existe un cierto grado de inclinación, es importante identificarlo. Y también tenemos lo que sería el peso. ¿Qué pasa con el peso? El peso, vamos a decir que siempre va hacia abajo. La fuerza que se ejerce es hacia abajo, precisamente por el mismo peso que estamos hablando, que serían de 1600 newtons. Además, me están dando la distancia que existe entre lo que sería la pared y donde llega nuestra, vamos a decir, donde está nuestra cuerda, prácticamente la cuerda y el cuerpo que está, en este caso, que se está sosteniendo. Y nos dicen son 2 metros. Y en la parte, vamos a decir aquí, de este lado nos hablan también de que hay una distancia de 3 metros desde lo que es la viga hasta donde llega esa cuerda. Eso es importante considerarlo. ¿Qué tengo que hacer? Identificamos cómo están trabajando las tensiones o cómo están, en este caso, cómo es la reacción y vamos a trabajar nuestro sistema, o más bien nuestro diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre vamos a representar estas fuerzas, cómo se están comportando. Voy a colocar mi eje X y Y, ¿sí? ¿Para qué? Para ir colocando estas, vamos a decir, estas fuerzas, estas tensiones que están trabajando. La primera que identifico es en este caso, la reacción de la viga, que dijimos va hacia la derecha, ¿sí? Partimos siempre desde el origen de mis ejes, en este caso de mis ejes o de mis plano cartesiano, y me dice que la reacción de la viga va hacia la derecha. Es importante identificarlo porque también esta dirección que tienen nuestras tensiones o nuestra reacción va a depender su signo que le corresponde. Entonces va hacia la derecha, por lo tanto parte del origen. Tengo una segunda, una tensión, la tensión de la cuerda que dijimos tiene cierto grado de inclinación. ¿Me están dando el grado de inclinación? No, yo lo estoy colocando aquí, un cierto grado de inclinación y Vean qué importante, aquí estamos hablando de que esta tensión está prácticamente en nuestro segundo cuadrante. Vamos a dar componentes o para llegar a obtener esta tensión, gráficamente, necesito tener un valor de Y y un valor de X, o un valor de X y un valor de Y. Por lo tanto, en esta tensión voy a tener que trabajar componentes en X y componentes en Y. Entonces, esta sería mi tensión de la cuerda, de acuerdo a lo que me están representando. Viene ahora lo que es el peso. Dijimos, el peso nos representa también una tensión que va hacia abajo. Esas son nuestras fuerzas o nuestras tensiones que están trabajando en este sistema. Y les decía, bueno, aquí, ¿qué voy a hacer con respecto a
a mi tensión o a mi tensión de la cuerda, vean que voy a sacar la paralela al eje de las X para trabajar esos componentes en X. Y voy a sacar mi paralela con respecto a Y de igual manera. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos trabajar esta tensión, ya que se encuentra con cierto grado de inclinación. Entonces, es bien importante identificar. Nada más voy a trabajar de esta manera así, porque si se dan cuenta, tanto W como R que pasan prácticamente están sobre el eje, entonces no hay ningún grado, no está nuestro vector trabaja sobre los ejes, entonces no es necesario o no se manejan ningún componente, ¿sí? Ni en X ni en Y. Entonces vean, aquí se forma este ángulo y algo importante, vean, me están dando la distancia, o en este caso, sí, la distancia, la altura de vamos a decir, de nuestros componentes en Y, y también me lo están dando en la base, que sería de 3 metros y 2 metros, de acuerdo a la información que me están dando aquí. Entonces, vean, si yo tengo esta información, sé cuánto mide este lado y sé cuánto mide este lado, ¿qué puedo hacer? Puedo calcular este ángulo. ¿Cómo? Vámonos a nuestras razones trigonométricas. Acuérdense que nos dice que en razones trigonométricas para calcular precisamente este ángulo, nos dice que va a ser igual a la tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Conozco los valores? Sí, son los que me están dando en vamos a decirlo, como dato. Es decir, va a ser la tangente, la pasamos del otro lado como tangente inverso, tangente a la -1. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es igual a 3. Cateto adyacente es igual a 2. 3 entre 2 me da 1.5. Inversa de tangente o tangente -1 de 1.5 es un ángulo de 56.3099. Vean que entonces ya tengo el valor de ese ángulo. Ahora sí ya conozco este ángulo. No me lo dieron, pero sí me dieron la información para calcularlo. Ya con ese ángulo, ahora sí vamos a aplicar lo que serían nuestras condiciones de equilibrio. Básicamente estaríamos trabajando la primera condición de equilibrio, la cual que nos decía, sumamos las fuerzas que actúan sobre nuestro sistema y esta sumatoria va a ser igual a 0. Entonces vamos a trabajar primero mis componentes, o más bien mis fuerzas en X. ¿Qué fuerzas están actuando aquí en X? Vean que la que está actuando y se representa muy bien es R. R, o la reacción de la viga, va hacia la derecha, les decía hace un momento, por lo tanto el signo va a ser positivo. Fuerza de X va a ser igual, o la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a R. Y tengo una segunda, vamos a decir, segunda fuerza, ¿sí? ¿Cuál sería? Sería en este caso, el componente de X de T. Necesitamos conocer o necesito sumar lo que sería el valor de esta tensión. Sin embargo, como yo estoy trabajando con respecto a X y con respecto a Y, voy a trabajar un componente en X, que sería o nos podemos ir acá abajo y representarlo. Vean que este componente X va hacia la izquierda, por lo tanto va a ser menos componente o tensión en X, componente X. Vean qué importante es identificar. Entonces, esto va a ser igual a 0 de acuerdo a la condición de equilibrio. Y lo podemos representar. R menos la tensión de X va a ser igual a 0. Y aquí podemos despejar. Tx es negativo, o la tensión de X es negativo, lo pasamos del lado contrario del lado contrario del otro lado de la igualdad, lo pasamos como positivo, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo determino esta T de X, este componente X? Como sé que es un componente X, nos volvemos a venir o nos regresamos nuevamente a nuestras razones trigonométricas, pero ahora trabajando con coseno y con seno. Como estoy trabajando con X, vean que me dice, el coseno del ángulo es igual a mi fuerza de X entre la fuerza total, ¿sí? De aquí despejamos y nos dice que nuestro componente en X va a ser igual a lo que sería para nosotros nuestra tensión por el coseno del ángulo. Ven que para X voy a trabajar la función coseno, entonces sustituimos o decimos T de X, componente X va a ser igual a T, que es esta T, por coseno de ¿quién? De este ángulo, 56.3099. Ya sabemos ahora cuál es el valor, o Tx a que es igual. Por lo tanto, en lugar de poner Tx, R es igual a Tx, voy a poner
R es igual a T coseno de 56.3099 grados. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Conocemos el valor de T? No lo conocemos, es lo que nos están pidiendo. Hay que obtener la tensión de la cuerda y la reacción de la viga. Entonces, hasta aquí nos quedamos en la parte de nuestros componentes, de nuestras fuerzas en X. Vamos ahora con las fuerzas en Y. Lo mismo, las fuerzas en Y, ¿a qué van a ser igual? Vemos que hay un T, ahora nos vamos a fijar en las fuerzas que hay aquí en el eje de las Y, y me dice hay una TY que va hacia arriba, por lo tanto es positiva. Hay un peso que va hacia abajo, por lo tanto es negativo. Entonces las sumatorias que trabajan en el eje de las Y es los componentes en Y, TY, menos el peso que sería W. Y es como lo estamos representando y esto es igual a 0. Vamos simplificando, coloco componentes en Y es menos X, menos W, perdón, es igual a 0. Y también decimos que TY o componentes en Y es igual a W. Ven aquí algo importante. Sabemos el valor o vamos a representar W. Dejen ver, W es igual a ¿qué? A 1600 newton. Conozco el dato porque me lo están dando. Entonces, puedo representar o decir que TY es igual a 1600 newton, ¿sí? ¿Y TY a qué va a ser igual? Volvemos o regresamos a nuestras razones trigonométricas y me dicen, ahora si quieres trabajar con Y, resulta que esta va a ser igual a F por el seno del ángulo. Para nuestro caso sería T por el seno del ángulo. Por lo tanto, digo A componentes en Y o la tensión de mi componente en Y es igual a T por seno de 56.3099. Y ahora sustituimos, ya no voy a poner TY, voy a poner T seno de 56.3099 grados va a ser igual a W, pero ya sé que W es igual a 1600. Entonces, vean aquí, puedo despejar T. Este seno de 56.3099 está multiplicando, lo paso del otro lado, en este caso dividiendo, es decir, ver 1600 entre seno de 56.3099 grados. Vamos a sacar el seno de 56.3099 y me da 0.8320. Y ahora sí divido 1600 entre 0.8320 y esto me va a dar una tensión. Vean, la tensión de mi cuerda va a ser igual a 1922.96 newtons. Ya tengo la tensión de la cuerda. Y además tengo este valor de T. Esta es la que necesitábamos. Ya la estoy calculando. Me falta la reacción de la viga. Y la reacción de la viga dijimos que es igual a T por coseno del ángulo. Ya tengo T. Lo que hago es sustituir, es decir, pongo R o la reacción de la viga es igual a 1922.96 porque es el valor de T. T es igual a 1922.96 por coseno de 56.3099 grados. El coseno de 56.3099 grados es 0.5547. Lo multiplicamos por 1929.96 y la reacción de la viga va a ser igual a 1066.66 newtons. Entonces, este brazo que sostiene un cuerpo de 1600 newton, bueno, tiene una tensión o existe una tensión en la cuerda de 1922.96 newtons y la reacción de la viga es de 1066.66 newtons.